Durante siglos nos enseñaron que el Imperio Romano cayó en el año 476, que con la deposición del último emperador occidental, Rómulo Augustulo, terminó una era y comenzó otra, la Edad Media, que las glorias de Roma quedaron sepultadas bajo el polvo de los bárbaros, que Europa entró en oscuridad, que el poder imperial se desvaneció. Y sin embargo, eso nunca fue del todo cierto, porque Roma no murió, simplemente cambió de forma. Cambió de idioma, de capital, de rostro. Y así nació algo más complejo, más resiliente, más contradictorio, Bizancio. Un imperio que duró 1000 años más y que, aún hoy, sigue siendo un fantasma en la historia. Un imperio que muchos han olvidado, pero que nunca dejó de influir. Existe una posibilidad real de que todo lo que sabes sobre la caída de Roma esté mal planteado. Porque mientras Europa construía ruinas, Bizancio levantaba iglesias. Mientras el occidente olvidaba el griego, Bizancio lo perfeccionaba. Mientras otros reinos surgían y caían, Bizancio se mantenía, como una llama que no quema, pero tampoco se apaga. Y eso no lo hizo menos imperio. Lo hizo eterno. Lo más intrigante es cómo lo logró. Cómo resistió oleadas de invasores, cismas religiosos, traiciones internas y enemigos invisibles. Como un solo punto en el mapa, Constantinopla, fue capaz de sostener la memoria de Roma mientras el mundo se fragmentaba a su alrededor. Y si eso es verdad, si un imperio puede sobrevivir sin que el resto del mundo lo reconozca, entonces la historia no es solo lo que nos contaron, sino también lo que eligieron no contar. Bizancio no fue solo una continuación de Roma. Fue su mutación más poderosa. En sus muros convivían el cristianismo ortodoxo con la política más maquiavélica, la espiritualidad más elevada con el lujo más decadente. Fue un imperio de oro y sangre, de mártires y traidores, de sabiduría eterna y superstición ferviente. Un imperio que no necesitaba conquistarlo todo para controlarlo todo. Y tal vez ese sea el verdadero poder, no el de imponer, sino el de perdurar. Mientras Occidente se sumía en guerras feudales, Bizancio inventaba armas como el fuego griego. Mientras Europa se debatía entre reinos, Bizancio conservaba una burocracia compleja y una administración refinada. Mientras los demás olvidaban los textos antiguos, Bizancio los copiaba, los anotaba, los protegía. Y cuando una civilización protege el conocimiento en tiempos de destrucción, lo que está haciendo es mucho más que resistir. Está sembrando el futuro sin pedir permiso. Claro, Bizancio no era perfecto. Su historia está marcada por crisis internas, purgas sangrientas, emperadores crueles, guerras interminables. Pero incluso en su peor momento, seguía siendo un punto de referencia. El centro del mundo ortodoxo, el puente entre Asia y Europa, el último bastión del Imperio Romano. Y si algo tiene ese tipo de resistencia, es que obliga a preguntarse, ¿cuántos otros imperios han existido sin que los llamemos por su nombre? Porque tal vez no se trata de quién tiene más tierras, ni de quién grita más alto. Tal vez se trata de quién logra que, 1000 años después de su caída, aún estemos hablando de él. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Cuando Roma cayó en Occidente, lo hizo con ruido, con fuego, con traición. Las legiones desaparecieron, las ciudades colapsaron, las rutas se volvieron intransitables. Fue una muerte escandalosa, visible, documentada. Pero en Oriente, Roma no cayó. Se deslizó, se transformó. Y esa transformación fue tan inteligente, tan progresiva, que muchos ni siquiera se dieron cuenta de que estaba ocurriendo. Es como si alguien hubiese cambiado el alma de un imperio, sin tocar su cuerpo. ¿Cómo se sobrevive a la caída del mundo sin que el mundo se dé cuenta? La clave fue Constantinopla, una ciudad fundada por el mismísimo Constantino, construida sobre las ruinas de la antigua Bizancio, ubicada en el punto más estratégico del planeta, donde Europa se encuentra con Asia, donde el Mediterráneo besa el Mar Negro, donde Oriente y Occidente se enfrentan y se abrazan al mismo tiempo. Constantinopla no era solo una capital, era un símbolo, una idea, un mensaje al mundo. Roma aún vive, solo que ya no habla latín. Cuando los emperadores romanos trasladaron su poder al este, lo hicieron empujados por el caos. Las amenazas germánicas,
las crisis económicas, la inestabilidad política, todo se estaba desmoronando en el oeste. Pero en el este, en cambio, había orden, había riqueza, había oportunidad. Allí las ciudades seguían funcionando, el comercio florecía, las rutas eran seguras. Así, lentamente, se fue produciendo una mutación imperial. Una Roma con acento griego, con emperadores que no nacían en Italia, sino en Asia Menor, con una fe cristiana que no solo reemplazaba a los antiguos dioses, sino que reescribía la lógica del poder. Y cuando el centro se desplaza sin romperse, lo que nace no es una copia, es una nueva piel. Esta nueva Roma tenía otra identidad. A diferencia de la monumentalidad estática de Occidente, Bizancio era fluida, adaptable, elástica. No se enamoraba de sus formas, sino de sus símbolos. Sabía cuándo ceder, cuándo esperar, cuándo actuar. Su ejército ya no estaba compuesto solo por romanos, sino por mercenarios de todas partes, eslavos, armenios, godos, árabes. Su burocracia, en cambio, seguía siendo precisa, quirúrgica, brillante. Las leyes de Justiniano reorganizaron el derecho de tal manera que todavía influyen en el mundo moderno. Y eso no fue casualidad. Fue una estrategia para ordenar el caos sin tener que controlarlo todo. Pero lo más fascinante es cómo Bizancio conservó la idea imperial sin necesitar expansión constante. Mientras los romanos de antaño marchaban a conquistar nuevas tierras, los bizantinos entendieron que el verdadero poder no siempre se impone, a veces se filtra, se negocia, se insinúa. Constantinopla no necesitaba mandar ejércitos para dominar. Bastaba con su oro, su prestigio, su religión. Y cuando un imperio gobierna más por atracción que por fuerza, está operando a un nivel distinto. Claro, había desafíos constantes, invasiones, revueltas internas, cambios religiosos. Pero Bizancio se rehacía una y otra vez, como un cuerpo que muta sin dejar de ser el mismo, como una serpiente que cambia de piel, pero conserva sus colmillos. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Cuántos imperios creemos muertos, solo porque ya no se ven igual? Porque si Roma vivió 1000 años más sin llamarse Roma, entonces tal vez deberíamos redefinir qué significa caer y qué significa resistir. Constantinopla. Su nombre no era solo geográfico, era casi místico. Fundada sobre la antigua Bizancio, rediseñada por Constantino como la nueva Roma, fue desde el principio algo más que una ciudad. Fue una afirmación, una promesa, una provocación. Allí se alzaban las cúpulas doradas de Hagia Sofia, los palacios imperiales, las murallas que parecían tocar el cielo. Fue, durante más de 1000 años, la ciudad que no debía caer. Y durante más de 1000 años, cumplió esa promesa, hasta que el destino, la traición y la pólvora dijeron lo contrario. Ninguna ciudad ha sido tan deseada, tan codiciada, tan asediada. Persas, árabes, búlgaros, rusos, cruzados, otomanos, todos intentaron conquistarla. Pero Constantinopla resistía como si estuviera protegida por algo más que muros. Sus defensas no eran solo físicas, eran psicológicas, simbólicas. Su triple muralla, reforzada con torres, fosos y secretos, era una obra de ingeniería adelantada siglos. Y además estaba su ubicación, rodeada por agua en 3 de sus lados, conectada por el Cuerno de Oro y vigilada por la famosa cadena del Bósforo, un mecanismo que impedía cualquier ataque naval directo. Pero la verdadera muralla de Constantinopla no era de piedra, era la idea de que no podía caer. Y cuando una ciudad cree en sí misma más que en cualquier ejército, se vuelve casi invencible. Los bizantinos no solo fortificaban su ciudad, la vivían como una extensión de lo divino. Sus catedrales no eran templos, eran cielos sobre la tierra. La Hagia Sofia, por ejemplo, no era solo arquitectura, era teología hecha mármol. Con su cúpula flotante, sus mosaicos sagrados, sus columnas recicladas de los templos del mundo antiguo, representaba el cruce perfecto entre lo pagano y lo cristiano, entre lo imperial y lo celestial. Y mientras Occidente rezaba en iglesias de madera, Constantinopla oraba en el centro del universo. Pero con la gloria venía la fragilidad. Porque una ciudad tan rica, tan sofisticada, tan cargada de significado, no podía ser neutral. Su poder atraía enemigos, su fe dividía pueblos, su oro despertaba codicia. Cada alianza era un riesgo. Cada emperador, un equilibrista. Y mientras sus enemigos se multiplicaban,
los bizantinos empezaban a confiar más en sus muros que en su gente. Y cuando una ciudad cree que es invulnerable, comienza a dejar grietas internas. Las primeras señales de decadencia no vinieron desde fuera, sino desde dentro. Peleas sucesorias, cismas religiosos, crisis económicas. Y sin embargo, Constantinopla seguía en pie. El secreto era su capacidad de mutar. Cada vez que parecía que caería, renacía con otra forma, otro emperador, otra fe. Hasta que la Cuarta Cruzada llegó no como salvación, sino como puñalada por la espalda. En 1204, los cruzados occidentales, supuestamente aliados cristianos, saquearon la ciudad. La despojaron de sus tesoros, violaron sus templos, asesinaron a su gente. Fue la primera caída real. Y lo irónico es que no fue provocada por infieles, sino por hermanos en la fe. ¿Qué dice eso sobre la fragilidad de una ciudad que lo tenía todo, excepto aliados leales? Constantinopla logró recuperarse. Fue recapturada en 1261. Reconstruida, reconsagrada. Pero algo se había quebrado. Y aunque resistiría casi 2 siglos más, la ciudad invulnerable ya no lo era. La pólvora estaba llegando. El hambre de conquista también. Y había un imperio al este que ya no creía en promesas ni símbolos, solo en resultados. Y cuando una ciudad ha resistido todo, solo queda temerle al día en que ya no quiera resistir más. En un mundo donde los emperadores solían ser figuras decorativas o piezas en un tablero político manejado por otros, hubo un hombre que decidió devolverle al trono su peso imperial, y una mujer que le dio al trono su carácter sagrado. Justiniano y Teodora no fueron simplemente gobernantes, fueron arquitectos de una visión imposible. Su reinado fue una declaración de guerra contra el caos, una restauración del sueño romano en un imperio que ya no era Roma. Y lo hicieron no desde la nostalgia, sino desde el fuego. Porque hay poderosas diferencias entre querer imitar el pasado y querer rehacerlo. Justiniano subió al poder en el año 527. No era un noble de cuna ni un general brillante. Era un burócrata, un hombre meticuloso, inteligente, obsesionado con el orden. Pero lo que le faltaba en carisma, lo compensaba con visión. Y su visión era clara, restaurar el esplendor de Roma. No como una memoria, sino como una realidad palpable. Y eso significaba reescribir el derecho, reconquistar territorios, reconstruir templos y reformar la fe. A su lado, Teodora, quizás la emperatriz más enigmática de toda la historia. Antiguamente actriz, tal vez cortesana, hija de un domador de osos. Su pasado era un escándalo para la aristocracia, pero su inteligencia, temple y astucia política la convirtieron en algo más que una consorte. Fue estratega, consejera, símbolo. Mientras Justiniano proyectaba el poder del Estado, Teodora proyectaba el carácter del imperio. Juntos, formaron un dúo temido por enemigos y por sus propios ministros. Y cuando el poder se construye entre dos que no deberían tenerlo, su fuerza es impredecible. Su reinado no tardó en enfrentarse a la catástrofe. En el año 532, la ciudad explotó en la rebelión de Nica. Las facciones del circo, los verdes y los azules, se unieron contra el emperador. Constantinopla ardía. Miles de personas morían. Justiniano pensó en huir. Fue Teodora quien lo detuvo. Según las crónicas, ella le dijo: la púrpura es una buena mortaja. Es decir, si iban a morir, que fuera como emperadores. Y con esa decisión, Justiniano mandó arrasar a los rebeldes. Más de 30.000 muertos. Pero el trono se sostuvo. Y desde las cenizas de esa crisis, Justiniano comenzó su verdadero legado. Reformó el sistema legal del imperio, compilando siglos de leyes y sentencias en el Corpus Juris Civilis, una obra que influiría directamente en el derecho moderno europeo. Mandó construir la Hagia Sophia, no como una iglesia, sino como una manifestación de lo divino en la tierra. Y lanzó una serie de campañas militares para recuperar los territorios perdidos de Occidente, Italia, el norte de África, parte de Hispania. Pero aquí está la paradoja: lo que construyó con una mano, lo desgastó con la otra. Las guerras agotaron los recursos. Las pestes diezmaron la población. Las conquistas, aunque gloriosas, fueron difíciles de mantener. El imperio volvió a expandirse, pero a costa de su estabilidad. ¿Y si el sueño de recuperar Roma fue también el veneno que debilitó a Bizancio para siempre? Justiniano no era ciego a los riesgos, pero estaba convencido de que un imperio sin ambición estaba muerto.
y Teodora, siempre a su lado, sostenía el aura sacra de su poder mientras movía los hilos de la corte. Ella protegió a los herejes, frenó a los fanáticos, y mantuvo a raya a los conspiradores. Sin ella, el palacio hubiera sido una trampa mortal. Con ella, fue un centro de control absoluto. Juntos, demostraron que Bizancio no era solo un eco de Roma, era una nueva versión. Más sofisticada, más peligrosa, más enigmática, y si bien su sueño terminó por desgastar al imperio, también dejó una lección. A veces, lo que condena a un imperio no es su decadencia, sino su deseo de ser eterno. Cuando Justiniano soñó con recuperar los territorios del viejo imperio romano, no lo hizo por vanidad, lo hizo por convicción. Para él, Roma no era una ruina gloriosa ni un pasado idealizado. Era una herencia que debía ser restaurada, no solo por orgullo, sino porque, en su mente, el mundo solo tendría orden si volvía a estar bajo un mismo poder, una misma fe, una misma ley. Pero hay una línea muy delgada entre restaurar el pasado y resucitar un cadáver que ya no respira. Sus campañas militares fueron colosales. En el norte de África, su general Belisario derrotó a los vándalos y recuperó Cartago. Luego cruzó a Italia, donde enfrentó a los ostrogodos en una guerra sangrienta que duró casi 2 décadas. Roma, la antigua capital, fue reconquistada, pero a un precio impensable. La ciudad quedó arrasada, su población diezmada, sus calles cubiertas de cadáveres. Y entonces surge la pregunta que nadie en la corte de Constantinopla se atrevía a formular. ¿Vale la pena ganar una ciudad si tienes que destruirla primero? El sueño de Justiniano siguió empujando hacia Hispania, donde logró recuperar una franja del sur en manos visigodas. Y en los mapas, el imperio volvió a parecerse a aquel viejo monstruo que una vez controló todo el Mediterráneo. Pero esa imagen era solo eso, una imagen, porque mientras más tierra recuperaban, más soldados debían movilizar, más impuestos debían recaudar, más rebeliones debían sofocar, y el oro de Constantinopla comenzaba a desangrarse por cada nueva frontera que intentaba custodiar. Belisario, el genio militar detrás de estas victorias, fue idolatrado y luego humillado. Justiniano, temeroso de su popularidad, lo degradó, lo apartó, lo dejó en el olvido. Otro general, Narcés, tomó su lugar, y la guerra continuó. Pero la gloria que había alimentado al imperio comenzó a tener un sabor amargo. Los territorios reconquistados estaban arrasados, empobrecidos, llenos de resentimiento. Y cuando un imperio ocupa más de lo que puede gobernar, su fuerza se convierte en debilidad. Internamente, Bizancio comenzaba a resentir el costo de ese sueño. El tesoro imperial se vaciaba. La peste de Justiniano azotó Constantinopla con furia, matando a millones y sumiendo al imperio en una oscuridad que ni los mosaicos dorados podían iluminar. Las iglesias se llenaban de rezos, pero el cielo no respondía. Y mientras tanto, los enemigos se acumulaban en los márgenes, eslavos, persas, árabes. Esperando, observando. Y aquí está la lección: la ambición puede salvarte, o puede condenarte si no sabes cuándo detenerla. Justiniano no lo supo, no quiso saberlo, porque para él, morir sin haberlo intentado era peor que fracasar. Y así lo hizo, lo intentó todo. Lo perdió casi todo, pero también dejó una huella. El imperio bizantino, después de Justiniano, era más frágil, sí, pero también más consciente de sí mismo. Ya no podía permitirse soñar con el mundo entero. Debía aprender a sobrevivir desde la defensa, no desde la reconquista. Y esa transformación silenciosa es tal vez lo que le permitió vivir, por otros 900 años. ¿Qué es más fuerte, un imperio que conquista, o uno que, tras caer, aprende a sostenerse sin volver a levantarse por completo? Durante siglos, los bizantinos no lucharon solo contra ejércitos, lucharon contra ideas, contra herejías, interpretaciones, símbolos, contra lo que podía representar un peligro mayor que una invasión, una imagen equivocada de lo sagrado. Y es que en Bizancio, una imagen no era solo arte, era presencia, poder, dogma. ¿Y si pintar a Dios de una forma incorrecta era peor que blasfemar con palabras? Así comenzó una de las guerras más extrañas y devastadoras del mundo cristiano, la guerra de los iconos. No fue una guerra con lanzas ni catapultas, fue una guerra de mártires, de muros rasgados, de templos desfigurados.
A comienzos del siglo VIII, el emperador León III ordenó la destrucción de todas las imágenes religiosas, los iconos. Según él, y según una interpretación radical de los mandamientos, adorar imágenes era idolatría. Y lo que comenzó como una reforma terminó siendo una purga. Monasterios fueron saqueados, frescos borrados con fuego, estatuas destruidas a martillazos. Los que se oponían, monjes, patriarcas, artistas, eran exiliados, mutilados, ejecutados. La fe, que debía unir, comenzó a dividir. Y el imperio, en lugar de fortalecerse, comenzó a desgarrarse desde dentro. Pero no todos obedecieron. En muchas regiones, especialmente en los monasterios del interior, los iconos eran mucho más que pinturas. Eran ventanas al cielo, intermediarios con lo divino. Retirarlos era como cerrar la única puerta al consuelo espiritual de miles. Y así, la resistencia se volvió silenciosa, pero firme. Se escondían imágenes, se pintaban iconos en secreto, se rezaba en voz baja, con la mirada fija en una pared vacía, recordando el rostro que ya no se podía ver. La crisis iconoclasta duró más de 100 años. Fue interrumpida, restaurada, renegociada. Y en ese vaivén, Bizancio se quebró espiritualmente. No porque los enemigos estuvieran a las puertas, sino porque los fieles ya no sabían en qué creer. ¿Quién tenía la verdad? ¿El emperador que prohibía imágenes, o los mártires que morían por protegerlas? La restauración final de los iconos, en el año 843, fue celebrada como un triunfo espiritual. Pero la herida ya estaba hecha. La división entre el poder imperial y el mundo monástico quedó marcada. Y lo más importante, la semilla del cisma ya había sido plantada. Porque mientras Bizancio destruía imágenes, Roma, la Iglesia occidental, las defendía. Y ese desacuerdo, más tarde, sería una de las razones del quiebre entre la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica. Y aquí está lo inquietante: no fue una guerra por dinero, ni por tierra, ni por poder militar. Fue por cómo se representa lo divino. Y esa guerra casi destruye al imperio desde dentro. ¿Cuántas veces en la historia una imagen ha valido más que una vida? ¿Y cuántas veces una imagen mal interpretada ha desatado guerras más largas que cualquier ejército? Cuando la fe se vuelve arma, y la imagen se convierte en amenaza, el verdadero enemigo ya no está fuera de las murallas. Está dentro. En Bizancio, el trono no era un lugar de gloria. Era una trampa de terciopelo. Brillaba por fuera, pero por dentro estaba lleno de cuchillas. Cada emperador que se sentaba en él sabía, aunque no lo dijera, que podía no levantarse. No por una guerra, ni por una enfermedad, sino por una sonrisa falsa, un vino envenenado, una traición susurrada en los pasillos del gran palacio. Porque en el imperio bizantino, el verdadero campo de batalla no estaba fuera de las murallas, estaba dentro del palacio. A diferencia de Roma, donde los emperadores solían caer en batallas o por golpes militares, en Bizancio las caídas eran más silenciosas, más teatrales. Aquí se conspiraba con precisión quirúrgica. Se derrocaban emperadores sin mover un ejército. Bastaban unos cuantos eunucos, una noche oscura y un corredor bien elegido. Y si el imperio sobrevivía durante siglos no fue porque sus emperadores fueran fuertes, sino porque sus conspiradores eran aún más sutiles. Algunos caían con elegancia, otros con brutalidad. Hubo quienes fueron cegados, mutilados, encerrados en monasterios, borrados de las monedas, de los libros, de la memoria. Un día eran divinos, piadosos, defensores de la fe, y al siguiente, herejes, usurpadores o simplemente olvidados. En Bizancio, la historia se reescribía con cada nuevo trono. Y quien controlaba los escribas, controlaba el pasado. Los eunucos, lejos de ser simples sirvientes, eran los verdaderos maestros del poder. Educados, astutos, leales solo al sistema. No podían formar familias, así que su ambición se canalizaba en el juego político. Algunos manejaban el ejército, otros las finanzas, y muchos, las sucesiones. Y cuando quienes no tienen herederos controlan el destino del imperio, cada emperador está condenado a caminar sobre un hielo que cruje. Las emperatrices también jugaban su propio juego. Algunas fueron madres regentes, otras manipuladoras consumadas. Irene de Atenas, por ejemplo, mandó cegar a su propio hijo para quedarse con el trono. Y lo logró. Gobernó sola. Fue la primera mujer en llamarse a sí misma emperador. No emperatriz. Emperador. Porque en Bizancio,
El género era una anécdota si sabías jugar con el poder como una serpiente juega con su piel. Las intrigas no se detenían ni en tiempos de paz. De hecho, cuando no había guerra externa, la corte se volvía más peligrosa. Cada funcionario era un espía potencial. Cada general victorioso, una amenaza latente. Cada patriarca, una carta bajo la manga. El emperador que dormía sin miedo era el que menos entendía dónde estaba sentado. Y sin embargo, a pesar de los complots, las traiciones y los regicidios, el imperio seguía. Cambiaba de rostro, pero no de estructura. Se adaptaba, se rehacía, como si el sistema estuviera diseñado no para evitar el caos, sino para alimentarse de él. Y esa es tal vez la gran paradoja bizantina. Sobrevivió no a pesar de su inestabilidad política, sino gracias a ella. Porque mientras otros imperios caían con su emperador, Bizancio simplemente nombraba otro. Y el ciclo comenzaba de nuevo, con otra sonrisa, con otra traición, con otro brindis, servido en la copa equivocada. Mientras el mundo occidental apenas se levantaba tras el colapso romano, mientras los reinos germánicos apenas descubrían cómo gobernar con algo más que la espada, Bizancio se convirtió en el último gran muro. El muro entre el caos y la civilización. Entre el Islam y Europa. Entre la expansión imparable de una nueva religión y la supervivencia de un viejo orden. Y durante siglos, ese muro aguantó más de lo que nadie creía posible. En el siglo VII, el Islam estalló desde Arabia como una tormenta perfecta. En apenas décadas, los musulmanes conquistaron Persia, Siria, Palestina, Egipto, y se aproximaron peligrosamente a las fronteras de Bizancio. Cayeron ciudades, cayeron fortalezas, pero no cayó Constantinopla. Y eso, en sí mismo, cambió el destino de Europa. Porque si la capital bizantina hubiera caído entonces, en el siglo VII o VIII, toda Europa oriental habría sido absorbida por la expansión islámica. Y el cristianismo habría sido una nota de pie de página en la historia. Pero Bizancio tenía un arma secreta, literal, el fuego griego, una sustancia incendiaria que ardía incluso sobre el agua. Su composición exacta sigue siendo un misterio, se ha perdido para siempre, pero sus efectos fueron letales. Los barcos musulmanes que intentaron asediar Constantinopla durante los siglos VII y VIII fueron recibidos con esta mezcla ardiente que no podía apagarse ni con arena ni con agua. Las crónicas hablan de mares en llamas, de soldados aterrados, de fuego que salía como un dragón desde los tubos de bronce bizantinos. Y cuando una civilización tiene el poder de incendiar el mar, es porque no está lista para morir. Pero no fue solo el fuego griego lo que salvó a Bizancio. Fue su capacidad para adaptarse, negociar y resistir. Mientras enfrentaban al mundo musulmán, los bizantinos reformaron su ejército, crearon los temas, divisiones territoriales militarizadas, descentralizaron el poder, y con ello hicieron al imperio más ágil, más defensivo, más resiliente. No podían ya expandirse como antes, pero podían resistir como nunca. Lo más sorprendente es que, mientras defendían su capital, Bizancio también defendía indirectamente a toda Europa. Sin quererlo, o quizás queriéndolo muy bien, el imperio bizantino se convirtió en el escudo de Occidente. Y sin ese escudo, es posible que la historia de Francia, Italia, Alemania, e incluso España, hubiera sido completamente distinta. Pero aquí viene la ironía. Occidente nunca agradeció del todo ese sacrificio. Nunca vio a Bizancio como un hermano, sino como un primo incómodo, demasiado sofisticado, demasiado oriental, demasiado complejo. Roma, sí. Constantinopla, no. Y por eso, siglos más tarde, cuando el imperio pidió ayuda, muchos miraron hacia otro lado. Aún así, Bizancio resistió. Contra los omeyas, contra los abasíes, contra los turcos selyúcidas. Cada ataque era una prueba. Cada victoria, una prórroga. Cada siglo que pasaba, una afirmación de que el imperio no sobrevivía por suerte, sino por sabiduría. Y si te dijera que esa defensa silenciosa, constante, invisible, es lo que hizo posible que Europa tuviera un renacimiento. Y si te dijera que, sin Bizancio, tal vez ni siquiera tendríamos un concepto de Europa como lo conocemos hoy. El muro aguantó, el mar ardió, y mientras el mundo cambiaba, Bizancio seguía ahí, observando, sosteniendo, resistiendo.
Bizancio sabía que el enemigo más peligroso no siempre es el que llega con una espada. A veces, llega con una cruz, prometiendo ayuda, jurando hermandad. Y cuando esa cruz viene desde el oeste, desde aquellos que deberían compartir la misma fe, lo que está en juego no es solo el territorio, es la confianza. La Cuarta Cruzada no fue una batalla entre religiones. Fue una traición entre hermanos. Y marcó el principio del fin para el imperio que había resistido todo, excepto el veneno que entró por su propia puerta. En 1204, los cruzados, que originalmente habían sido convocados para liberar Tierra Santa, cambiaron su ruta. La historia oficial dice que fue por deudas, por conveniencia, por manipulación de los venecianos. Pero la verdad es más cruda: Constantinopla era demasiado rica, demasiado perfecta y demasiado sola. Cuando el ejército cruzado llegó a sus puertas, no venía a defender la fe, venía a saquearla. El saqueo de Constantinopla fue brutal. Durante 3 días, los cruzados destruyeron todo lo que Bizancio había protegido por siglos. Las iglesias fueron violadas, los altares saqueados, los mosaicos arrancados, monjas violadas, íconos sagrados arrojados al barro, reliquias transportadas como botín hacia el oeste. Y lo más irónico, los que lo hicieron no eran infieles. Eran cristianos. Cristianos latinos, enviados por el Papa, supuestamente aliados, supuestamente defensores del mismo Dios. Y si te dijera que la herida que Occidente le hizo a Oriente ese día, nunca sanó. La ciudad fue dividida, repartida, prostituida políticamente entre nobles occidentales que no entendían su profundidad ni su complejidad. Se instauró un imperio latino que duró apenas medio respiro en la historia, porque no podían gobernar lo que no entendían. Lo que habían destruido con fuego no podía reconstruirse con decretos. Y cuando una civilización se rompe no en batalla, sino en traición, el daño no solo es físico, es moral. El imperio bizantino fue desplazado, pero no muerto. Resistió en el exilio. En Nicea, los bizantinos reorganizaron sus fuerzas, sus ideas, su orgullo herido. Y después de más de medio siglo, en 1261, lograron reconquistar su capital. Pero algo había cambiado. La Constantinopla que recuperaron ya no era la misma. Sus cúpulas seguían en pie, pero su espíritu estaba cansado. Sus calles saqueadas. Su prestigio herido de muerte. Desde entonces, Bizancio vivió como un fantasma. Existía, sí. Gobernaba, sí. Pero con menos fuerza, menos aliados, menos margen de error. La traición de la Cuarta Cruzada no fue solo un golpe militar. Fue un corte en la garganta de la confianza. Y esa herida, aunque invisible, sangró durante 2 siglos más. El cisma entre la Iglesia católica y la ortodoxa se endureció. La brecha entre Occidente y Oriente se volvió abismo. Y cuando los otomanos finalmente llegaron a las puertas de Constantinopla, no había cruzada que respondiera al llamado. Porque, tal vez, en lo más profundo, ya no les importaba. Y así, Bizancio no cayó cuando lo asediaron. Cayó cuando lo abandonaron. (1453), un año que marca el fin de una era. Pero no fue solo la caída de una ciudad. Fue la caída de una idea, de una resistencia milenaria, de un símbolo que había sobrevivido a peste, guerra, traición y hambre. La caída de Constantinopla no fue una sorpresa. Fue un lamento largamente anunciado. Y sin embargo, cuando ocurrió, el mundo contuvo el aliento. Porque el último imperio romano, finalmente se extinguía. El imperio otomano, dirigido por el joven y ambicioso sultán Mehmed II, había estado preparándose para este momento durante años. A diferencia de los cruzados, no subestimaron a Constantinopla. La estudiaron, la rodearon, la aislaron. Trajeron algo que Bizancio nunca había enfrentado con tanta brutalidad: cañones gigantescos, alimentados por pólvora, capaces de derrumbar lo que antes parecía eterno. Las murallas teodosianas, las que habían resistido a cientos de asedios, comenzaron a resquebrajarse como huesos viejos. Y con cada estruendo, no solo caía una piedra, caía una promesa. El emperador bizantino, Constantino XI, sabía que no tenía salida. El imperio se había reducido a la ciudad misma. No había refuerzos, no había aliados, solo una fe agotada, una población resignada y una voluntad de morir de pie. Y aquí es donde Bizancio demostró, una última vez,
que su fuerza no estaba en el oro, ni en los ejércitos, sino en la dignidad. Constantino no huyó, no negoció, se quitó los símbolos del poder, tomó su espada y peleó como un soldado más. Murió en el combate, su cuerpo nunca fue encontrado, y con él murió la figura del Basileus. Pero no su leyenda, porque en esa última batalla, los bizantinos supieron que perderían, y aún así lucharon. ¿Qué tipo de imperio pelea cuando ya sabe que está condenado? Solo uno que entiende que su derrota puede ser más poderosa que su existencia. Mehmed entró a la ciudad en silencio, no como un invasor impetuoso, sino como un heredero. Quería ser reconocido no solo como conquistador, sino como sucesor. Respetó la Hagia Sofia, y la convirtió en mezquita. No destruyó el símbolo, lo transformó, porque entendía que Constantinopla no era una ciudad cualquiera. Era un trofeo cargado de siglos, y quien la poseyera, controlaría no solo tierras, sino memoria. Europa observó en silencio. Algunos lloraron, otros se aliviaron, muchos, simplemente, no comprendieron el peso de lo que acababa de suceder. Pero algo quedó claro, la Edad Media había terminado. Y había terminado con un rugido de pólvora, con un emperador sin tumba, y con una ciudad que cambiaría su nombre, pero no su alma. Y esa es la paradoja final. Bizancio cayó, pero no desapareció, porque todo lo que había creado, sus textos, su arte, su teología, su derecho, su liturgia, ya estaba sembrado en Europa, y a veces, lo que muere, es solo la semilla de lo que va a nacer. Cuando las puertas de Constantinopla se cerraron por última vez como capital imperial, el mundo creyó que Bizancio había muerto, que el último resplandor de Roma se había apagado para siempre, que el cristianismo oriental quedaría relegado a templos vacíos y que sus libros se volverían polvo en bibliotecas saqueadas. Pero lo que nadie entendió, o tal vez nadie quiso ver, es que Bizancio no desapareció. Se descompuso, y luego se dispersó, como un perfume que, aunque ya no se ve, permanece en el aire durante siglos. El imperio bizantino no dejó sucesores políticos. No hubo otra Constantinopla, ni otro Basileus, ni otro ejército vestido de púrpura. Pero dejó algo mucho más peligroso: ideas. Su sistema legal influyó directamente en el derecho canónico y en la codificación jurídica de Europa. Su teología, particularmente la ortodoxa, sigue viva en millones de creyentes en Grecia, Rusia, Serbia, Armenia, Georgia. Sus canciones siguen cantándose, sus rezos siguen recitándose, sus íconos siguen mirándonos desde el dorado eterno de los templos que sobrevivieron al fuego. Los sabios bizantinos que escaparon a Occidente llevaron consigo no solo manuscritos, sino estructuras de pensamiento. Textos de Platón, Aristóteles, Galeno, Ptolomeo, todo lo que la Europa medieval había olvidado, fue devuelto a ella por los exiliados de Bizancio. Y si te dijera que el Renacimiento no nació en Florencia, sino en Constantinopla, bajo asedio, los otomanos, por su parte, no borraron a Bizancio. Lo absorbieron. Adoptaron sus sistemas de administración, su arquitectura, su urbanismo. Convirtieron a Constantinopla en Estambul, sí, pero los cimientos sobre los que se construyó esa nueva ciudad eran los mismos. ¿Cuántas capitales pueden decir que han sido el corazón de tres imperios distintos? Y luego está el símbolo, la idea, porque Bizancio no era solo un territorio, era una forma de ver el mundo, compleja, sagrada, estratégica. Un equilibrio eterno entre lo divino y lo terrenal, entre la espada y la cruz, entre lo griego y lo romano. Una civilización que entendía que para perdurar, no basta con imponerse. Hay que adaptarse, transformarse, resistir desde las grietas. Hoy, cuando miramos mapas, no vemos a Bizancio. Pero si miramos más de cerca, en los rituales, en las liturgias ortodoxas, en las leyes, en las universidades, en la arquitectura religiosa, incluso en las disputas geopolíticas de Europa del Este, ahí está, latente, silencioso, persistente, como una huella en mármol que ni el tiempo ni el fuego pudieron borrar. Y eso nos deja con una verdad inquietante. No todos los imperios que desaparecen, fracasan. Algunos simplemente se filtran en la historia hasta volverse invisibles. Y cuando un imperio logra eso, entonces nunca cayó. Solo cambió de forma. Bizancio no murió. Solo aprendió a vivir dentro de nosotros, sin que lo notemos.